Buenas tardes. Quien les habla es el profesor José Cavada, responsable del curso de Biología. Conmigo van a desarrollar todo el curso, capítulo por capítulo. Y cada capítulo es importante que lo domine porque es el preámbulo, te da las bases para entender temas que vienen después. Tenemos que empezar. Y para ello tenemos como primer tema niveles de organización de la materia. Aclaremos. Recuerda que todo cuanto existe es materia. Un árbol es una materia, una roca, una materia, una bacteria, materia, una persona es materia, el sol es materia, todo cuanto existe es materia. Pero la materia no es homogénea, la materia no es uniforme. Históricamente, la materia ha sufrido y seguirá sufriendo cambios y transformaciones. Ese conjunto de cambios y transformaciones determina niveles de organización de la materia. Por ese motivo, los científicos han dividido a la materia en tres grandes niveles de organización, llamados organización química, biológica y ecológica. Un detalle, estos niveles de organización las vamos a desarrollar desde las formas más simples de la materia hacia formas cada vez más complejas, más superiores. De tal manera que la organización química está subdividida en los siguientes subniveles. Quarks. ¿Qué son los quarks? Los quarks corresponden al primer nivel de la materia en su forma más simple, más sencilla. Cuando los quarks se agrupan, ¿qué es lo que van a formar? Van a formar partículas subatómicas, por ejemplo, protones, neutrones, electrones. Que tú sabes que cuando ellos se unen, ¿qué es lo que van a formar? Van a formar átomos, llamados también elementos químicos. Recuerda que estos elementos están ubicados, están distribuidos en la tabla periódica. Sigamos. Cuando los átomos o elementos químicos se agrupan, se ordenan, ¿qué van a formar? Van a formar moléculas. En consecuencia, las moléculas que son estructuras formadas por la unión de átomos. Ahora, hay dos clases de moléculas. Hay moléculas simples y hay moléculas compuestas. ¿De acuerdo? ¿A qué se llama molécula simple? Son aquellas moléculas que están formadas por un solo tipo de átomo. Ejemplo, el oxígeno molecular es una molécula formada por un átomo de oxígeno más otro átomo de oxígeno. Dos átomos de oxígeno se han unido para formar esa molécula simple llamada oxígeno molecular. Algo similar, nitrógeno más nitrógeno se unen para formar el nitrógeno molecular. Otro ejemplo de mucha actualidad es el ozono. Es una molécula simple formada por tres átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Y hay más ejemplos. Sigamos. Las moléculas compuestas son aquellas que están formadas por dos o más átomos, pero diferentes. Por ejemplo, la molécula de agua. Te consulto. En la molécula de agua, ¿cuántos elementos diferentes hay? Dos. El hidrógeno y el oxígeno. Ahora, que hayan dos hidrógenos, bueno, ¿de acuerdo? La glucosa tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. El dióxido de carbono, ¿sí?, tiene carbono, tiene oxígeno.
Ahora, sigamos. Cuando las moléculas se unen, ¿qué van a formar? Van a formar macromoléculas. Te consulto. ¿Qué significa la palabra macro? La palabra macro. La palabra macro significa grande. Entonces, ¿qué son macromoléculas? Las macromoléculas son moléculas de mayor tamaño. Son moléculas muy grandes, de elevado peso molecular. ¿De acuerdo? Estas moléculas grandes están formadas por la unión de moléculas más sencillas. Estas moléculas sencillas se unen por enlaces químicos específicos. Por ejemplo, el almidón. ¿Qué es el almidón? El almidón es una macromolécula formado por 1, 2, 3, 4, cientos, miles de moléculas más sencillas llamadas glucosas. Muchas glucosas se unen para formar el almidón y las glucosas están unidas por enlace químico especial llamado enlace glucosílico. Otro ejemplito, las proteínas. ¿Qué son proteínas? También son macromoléculas, moléculas grandes formadas por gran cantidad de moléculas más sencillas llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos se mantienen unidos por enlace químico especial llamado enlace peptídico. Otro ejemplo, el ADN, ARN. Recuerda que son los famosos ácidos nucleicos. Por favor, tema de mucha actualidad. Está hablando del coronavirus. ¿Ya? Tiene ADN, ARN. Tiene ARN. ¿Y qué es el ARN? Por eso desde ahora es importante conocer estos temas. Hay que irlos dominando. Retomando el tema. El ADN y el ARN también son macromoléculas, formados por gran cantidad, cientos miles de moléculas más sencillitas. Cada molécula sencillita se llama nucleótido. Y los nucleótidos se mantienen unidos secuencialmente por enlace especial llamado enlace fosfodiéster. Jóvenes, no quiero continuar si es que esta parte no se entiende. Esto lo vas a emplear adelante. Sí, no te olvides, el almidón que es macromolécula, proteína que es macromolécula, ADN, ARN que son macromoléculas. Y grábate esto, el almidón es una macromolécula formada por muchas moléculas más sencillas llamadas glucosas. Las proteínas, macromolécula formada por muchas moléculas más sencillas llamadas aminoácidos. ADN y ARN son macromoléculas formadas por gran cantidad de moléculas más sencillitas llamadas nucleótidos. ¿Sí? Continuamos. Cuando las macromoléculas se unen, ¿qué van a formar? Cuando las macromoléculas se unen, ¿qué es lo que van a formar? Van a formar supramoléculas. Entonces, dedúcelo. ¿Qué son supramoléculas? Estructuras formadas por la unión ¿de qué? De macromoléculas. A las supramoléculas también se les va a llamar agregados supramoleculares. Ejemplos. Hay muchos. Vamos a mencionar 3 de ellas. ¿Ya? La membrana celular, los ribosomas y el tema de actualidad, los virus. ¿Ya? A ver, aquí tenemos una célula, esa envoltura es la membrana, sacamos un pedacito de membrana, lo amplificamos y ¿qué descubrimos? De que la membrana está formada por una capa, 2 capas. ¿2 capas de qué? De fosfolípidos, o sea, lípidos, grasas. Y los lípidos o grasas, los fosfolípidos en particular, que son macromoléculas. Aparte de fosfolípidos, mira ahí la presencia de proteínas. Y recuerda que las proteínas, ¿qué son? Son macromoléculas. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez,
Si las proteínas son macromoléculas, los fosfolípidos macromoléculas, y se unen, consulta, en este caso, ¿qué van a formar? Membrana celular. La membrana celular, entonces, ¿qué cosa es? Es una supramolécula. Decimos de constitución lipoproteica. ¿Por qué? Porque está formado por lípidos y está formado por proteínas. ¿Está claro? No te olvides, la membrana celular es una supramolécula formada por dos capas de lípidos y la presencia de proteínas. Proteínas macromoléculas, fosfolípidos macromoléculas. En consecuencia, la membrana es una supramolécula de constitución lipoproteica. Otro ejemplito, los ribosomas. En la célula y en particular en el citoplasma, vamos a encontrar unas estructuras pequeñitas. Sacamos una de ellas, lo agrandamos y tiene la forma del número 8. ¿Ya? Más adelante trabajaremos eso. Tiene una subunidad, dos subunidades. ¿De acuerdo? Y en cada una de ellas voy a encontrar, por favor, esas esferitas rojitas son proteínas. Pero están retenidas por envolturas ¿de qué? De ARN. Se acabó. ¿Estamos? Ahora mira, ve. Recordando que son proteínas, macromoléculas, que es ARN, macromoléculas. Y recuerda, cuando macromoléculas se unen, ¿qué van a formar? ¿Qué es lo que van a formar? Supramoléculas o agregados supramoleculares. Y en este caso en particular formarán el ribosoma, que se caracteriza por tener constitución núcleo-proteica, formado por ácido nucleico, formado por ácido nucleico y formado por proteínas. ¿Sí? Continuamos. Otro ejemplito de supramoléculas son los virus. Tema, por favor, de mucha actualidad. ¿Ya? Si acá una célula, observa el tamaño de la célula, este puntito que representa a un virus. Y por si acaso, para siempre, la palabra virus significa veneno. Ya más adelante vamos a trabajar específicamente virus. Ahora mira, ve. Esa estructura, ese puntito, que es tan pero tan pequeño, muchas veces más pequeño que una célula, lo sacamos y lo agrandamos. Al agrandarlo, ¿qué descubrimos? De que el virus tiene básicamente dos componentes, ¿ya? Una envoltura e internamente un contenido. ¿Tiene más componentes? Sí, pero mínimamente, básicamente, dos componentes. Una envoltura y adentro un contenido. Esa envoltura, llamado cápside, ¿sí?, está hecho a base de ¿qué? Está hecho a base de proteínas. Y el contenido que está dentro de la envoltura es el genoma viral, que en algunos virus es el ADN, y en otros es el ARN. ¿Se acabó? Ahora te pregunto, ¿qué son proteínas? ¿Qué son proteínas? Macromoléculas. ¿Qué es ADN o ARN? Macromoléculas. ¿Sí? Y cuando macromoléculas se unen, ¿qué van a formar? ¿Qué es lo que van a formar? Van a formar supramoléculas. Que en este caso, virus. Ayúdame. ¿Qué es un virus? Un virus es una supramolécula de constitución núcleo-proteica. ¿Por qué núcleo-proteica? Porque está formado por ácido nucleico y está formado por proteínas. Jóvenes, allí termina la organización química de la materia. ¿Ya?
regresando al esquema inicial, mira, ve, hemos terminado la organización química de la materia. Vamos a pasar a la organización biológica, pero una aclaración importantísima. Noten ustedes esta raya. Va a separar a la materia en dos grandes bloques. La materia inerte, que es la organización química, y la materia viva, que agrupa a la organización biológica y a la ecológica. En consecuencia, la organización química está formada por cuerpos inertes, carentes de vida. Y si un virus es una supramolécula, por ejemplo, virus es una supramolécula, ayúdame. ¿Los virus son seres vivos? ¿Los virus son seres vivos? Definitivamente no. Son cuerpos inertes, carentes de vida. ¿Pero hacen daño? Sí. Sí. Son estructuras patógenas, responsables de enfermedades. No voy a continuar si esta parte inicial no me has entendido. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos dicho? Revisando. La materia está dividida en tres grandes niveles de organización: químico, biológico y ecológico. Y cada uno de ellos tiene subniveles. De tal manera que la organización química comprende a los quarks, partículas subatómicas, átomos, moléculas, macromoléculas y supramoléculas. Y todos ellos son estructuras inertes, incluyendo ¿a quién? ¿A quién? A los virus. ¿Ya? Si estás claro en eso, podemos pasar ya a la organización biológica. ¿De acuerdo? La organización biológica comprende célula, tejido, órgano, sistema, organismo. Célula. Pregunta de examen de admisión. Pregunta. Miren acá. ¿Cómo se denomina el primer nivel biótico o biológico, del mundo viviente? Primer nivel biótico o biológico del mundo viviente. Célula. Otra pregunta de examen. ¿Cómo se denomina a la mínima porción de materia que tiene vida, provista de vida? ¿Cómo se denomina? Célula. Mira, ahí está. Varias preguntas de examen. Sigamos. Y tú sabes de que la célula es ¿qué? La unidad básica, la unidad fundamental de los seres vivos. También sabes de que las células, al agruparse, ¿qué van a formar? Tejidos. Hay tejidos animales, hay tejidos vegetales. Por ejemplo, en plantas, el floema, el xilema, el parénquima, ¿sí? Los meristemos son tejidos. En plantas, tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido nervioso, son tejidos. Sigamos. Los tejidos, al agruparse, ¿qué van a formar? Van a formar órganos. ¿Sí? Órganos. Por ejemplo, un pulmón, el globo ocular, el cerebro, un pulmón, el riñón, son órganos. La raíz, el tallo, la hoja, son órganos. Ahora, los órganos cuando se unen, ¿qué formarán? Sistema, llamado también aparato. ¿De acuerdo? Llamado también aparato. Y cuando los sistemas o aparatos se unen, ¿qué van a formar? Organismo. ¿Estamos jóvenes? ¿Ya? Ahora, hay que aclarar que hay tres clases de organismos. Hay organismos unicelulares, pluricelulares y multicelulares. Ya. Al continuar vamos a llegar
a la organización ecológica, llamada también superior. ¿Ya? No te olvides. La organización superior es la organización que está en la parte superior de los niveles de organización, cuyo primer nivel es población. Aquí llamamos población. Población viene a ser conjunto de individuos, conjunto de seres vivos, pero todos de una misma especie. Por ejemplo, un bosque de eucaliptos, solo eucaliptos. No me pongas seis sauces, fico, no. Solo eucaliptos, que representan una población, conjunto de individuos de una sola especie. Más ejemplitos. Tú sabes, ¿qué es un cardumen? Conjunto de peces, solamente peces. ¿Qué es una bandada? Conjunto de aves. Mira, ve, son ejemplos de población. ¿Un hormiguero qué es? Una población, solamente hormigas. ¿De acuerdo? ¿Qué es una jauría? ¿Qué es una recua? Eso tú muy bien lo conoces. No te olvides. Población es el conjunto de individuos, pero todos de una misma especie. Sigamos. Pasamos a comunidad. Comunidad, llamado también sistema ecológico. Pregunta repetida de examen. La comunidad viene a ser el conjunto de todos los seres vivos. Por favor, desde ahorita, solo seres vivos, solo seres vivos. Plantas y animales, solo seres vivos, que ocupan un lugar o espacio físico determinado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú tienes un jardín. En tu jardín, ¿qué tienes? Gras. ¿Qué tienes? Planta de geranio. ¿Qué tienes? Hay hormiguitas. ¿Qué tienes? Hay chanchitos. ¿De acuerdo? Si tú solamente en tu jardín tomas en cuenta exclusivamente animales y plantas, ¿sí? Eso se llama una comunidad. Para nada me menciones que tiene piedra, tiene suelo, hay agua. No. Solo seres vivos que ocupan un lugar o espacio físico determinado formarán una comunidad. Mira acá, ¿no? Tenemos acá una bandada de aves, un bosque de plantitas, digamos, eucaliptos, un conjunto de carneritos, una familia. Para que sea comunidad, solo voy a tener en cuenta a quién, a los seres vivos. El conjunto de plantas y animales que ocupan un lugar o espacio físico determinado se le llama comunidad. ¿De acuerdo? Comunidad o sistema ecológico. También se le va a llamar, ya veremos, ¿no? Biocenosis. Despacio. Continuamos. Ecosistema. Señores, la ecología, ciencia biológica, es definida como la ciencia de los ecosistemas. Por ese motivo, el ecosistema que es la unidad básica, la unidad fundamental de la ecología. ¿De acuerdo? Ahora, estructuralmente, un ecosistema es el resultado. El ecosistema es el resultado de la interacción, de la suma de quién, de los seres vivos con su respectivo medio ambiente. Es la suma de la comunidad o biocenosis, seres vivos, más el medio ambiente llamado también biotopo. No entiendo. Ya. Para que entiendas, regresa a mi paisaje anterior. ¿Ya? Recordando, en este paisaje, ¿quién forma la comunidad? Profe, las aves, los árboles, los carneros, ¿no? Y las personas. Esa es la comunidad, ¿sí o no? Muy bien.
Y si yo quiero hablar de ecosistema, a esa comunidad, ¿qué le debo agregar? Le voy a agregar la parte no viva. ¿De acuerdo? El medio ambiente. En este caso, la luz, el aire, el suelo, el agua, el oxígeno del ambiente, la presión atmosférica, etc. La suma de estos dos, de la comunidad seres vivos más el medio ambiente, llamado también biotopo, me dará ¿qué cosa? Un ecosistema. Por favor, aquí frecuentemente los jóvenes, muchos se confunden en diferenciar lo que es comunidad de un ecosistema. Comunidad, solo seres vivos. Ecosistema, seres vivos más el medio ambiente. ¿Ya? Y esta ecuación que está acá ha sido ecuación de examen. Comunidad más medio ambiente, ecosistema. Si no colocas comunidad, ¿qué puedes colocar? Biocenosis más biotopo, igual, ecosistema. No te olvides. ¿Ya? Número 4, bioma. ¿Qué son biomas? Dice, son grandes territorios, grandes extensiones del planeta Tierra, pero que tiene 3 características. Tiene un clima, tiene flora y tiene fauna típicos, característicos de dicho lugar. No entiendo. Mira acá. Nuestra patria, Perú. En el norte de Perú, antes de Tumba está Piura. Y en Piura hay un desierto llamado Sechura. El desierto es un bioma. ¿Por qué? Porque tiene un clima típico, tiene una flora típica y tiene una fauna típica. Por ese motivo, esta extensión de terreno, ¿no?, es un bioma. Aclarando, el clima del desierto, ¿cómo es? Seco, ¿qué más? Árido, ¿qué más? Caluroso, ¿verdad o no? Es típico. Su flora, algarrobo. Y recuerda que el algarrobo está en peligro de extinción, porque esta plantita se emplea para obtener ¿qué? El famoso carbón, que lo emplean para ¿qué? Pollo a la brasa, ¿no? Entonces, esta plantita hay que cuidarla. El Estado debe tomar medidas para proteger esa planta. De esa planta se obtiene la famosa algarrobina. Esta plantita ¿no?, produce un fruto, una vaina, que es el alimento predilecto de un ganado caprino, propio del norte, el famoso cabrito. También el zapote. Fauna. Anda al desierto, levanta la piedra, ¿qué vas a encontrar? Alacrán que encuentras, lagartija que encuentras, ¿sí o no? Arañas, hasta serpientes, ¿sí o no? Bien, ejemplo de bioma. Y para terminar, jóvenes, biosfera. La palabra biosfera significa esfera de la vida, ¿ya? O sea, se está refiriendo ¿a quién? Al planeta Tierra en su conjunto. ¿Se está refiriendo a quién? Al conjunto de todos los seres vivos que hay en el planeta Tierra, más el planeta Tierra, más los lugares donde estos seres vivos no ocupan, viven. ¿De acuerdo? Mira ahí, planeta Tierra más seres vivos forman la biosfera. Y el planeta Tierra tiene pues 3 componentes que tú sabes: la atmósfera, esfera del aire; la hidrosfera, esfera del agua; y la litosfera, esfera del suelo. Hasta allí estamos repasando lo que son los niveles de organización de la materia. Y para terminar, jóvenes, no olvidar nuevamente, la materia es todo lo que existe, pero por su proceso histórico de evolución ha generado niveles de organización que están divididos en 3 grupos: químico, biológico y ecológico.
Y no te olvides, la materia está dividida en dos grandes mundos, materia inerte y materia viva. La materia inerte corresponde a la organización química, ¿de acuerdo? Que empieza en la materia más simple, los quarks, y culmina en las supramoléculas. Ejemplos hay muchos. Uno de ellos que tienes que necesariamente conocer son los virus. Los virus no son seres vivos. Los virus son estructuras inertes, carentes de vida. Patógenos sí. Enfermedad, correcto, producen enfermedad. Pero no son seres vivos. Y lamentablemente, se habla en la televisión, noticieros, para matar al virus. No se puede matar algo que no está vivo. ¿Qué debemos emplear? Destrucción, ¿sí o no? Destrucción, desactivación, destrucción, pero no es correcto decir hay que matar virus, porque los virus no son seres vivos. La organización biológica, su primer nivel es la célula. Y no te olvides, las células se agrupan, ¿qué van a formar? Tejidos se agrupan, ¿qué van a formar? Órganos se agrupan, ¿qué van a formar? Sistemas se agrupan, ¿qué van a formar? ¿De acuerdo? Date cuenta, por favor. Estamos yendo de formas simples hacia formas cada vez más complejas. ¿De acuerdo? En la organización ecológica superior, su primer nivel es población. ¿De acuerdo? Al conjunto de poblaciones, ¿cómo se le llama? Comunidad. La comunidad, al interactuar con su medio ambiente, ¿qué forma? Ecosistema. ¿De acuerdo? Y recuerda que los biomas son grandes extensiones de terreno del planeta Tierra, ¿sí? Que tienen clima, flora y fauna típicos. Y para terminar, el conjunto de todos los ecosistemas más el medio ambiente, el conjunto de todos los seres vivos más el medio ambiente, ¿de acuerdo? Que van a formar la biosfera. ¿Qué significa biosfera? Esfera de la vida. Jóvenes, este material sí o sí tienen que repasarlo. Y no por repasar, sino por comprenderlo. Una vez que lo comprendan, lo van a aplicar frecuentemente, constantemente. Esta es la base para entender muchos temas que luego se va a trabajar. Buenas tardes, chicos, a estudiar. Nos vemos.